El sustrato es uno de los elementos vitales para el cultivo de una planta. En los sustratos es posible desarrollar raíces y es donde las plantas encuentran el agua, parte del aire y los elementos necesarios para su nutrición. Hablamos de sustrato distinguiéndolo de la tierra o un medio sólido distinto del suelo natural. Este sustrato puede ser natural, elaborado, mineral u orgánico. Basta que le permita a una planta desarrollar su sistema radicular en un espacio determinado. Los sustratos se utilizan mucho en la producción de plantines, aunque están siendo usados de forma creciente como medio de cultivo en ciclos de cultivos completos más intensivos, sobre todo en cultivos en invernadero. Ello es debido, entre otras razones, a que los sustratos mejoran la absorción de agua, los nutrientes y la disponibilidad de oxígeno por el sistema radicular. Una reciente capacitación realizada en el INTA Cerro Azul permitió a muchos productores, estudiantes y viveristas ensayar la posibilidad de hacer y evaluar sustratos que pueden usarse en agricultura en diferentes fases de cultivo. Hoy en día se está empezando a utilizar cada vez más el sustrato porque ya en todo lo que es cultivo intensivo, que sería todo lo que es en vivero o bajo invernáculo, ya pasamos de utilizar el suelo, ya pasamos a usar el sustrato. Y el sustrato es todo lo que se encuentra dentro de un contenedor, es decir, todo lo que está dentro de una maceta, todo lo que esté adentro de una bolsa de cultivo, todo lo que ya esté dentro de un recipiente, por más que sea muy chiquito o muy grande, ya se transformó en sustrato. O sea que ya dejamos de hablar de suelo, por más que esté dentro de una maceta, y ya eso se transformó en sustrato. Y bueno, hay ciclos completos que se pueden hacer de producción en un sustrato, o el comienzo, como es la producción de plantines. La producción de plantines ya hoy en día se hace tanto forestales, hortícolas, ornamentales, todo lo que es también cítrico, fruticultura, o sea, ya es cada vez más amplia la acción que tiene el sustrato en diversas producciones. Se nota en la composición del curso, cuando se presentaban todos veía muchos viveristas y pocos, digamos, productores que digamos, hacen el cultivo, un ciclo completo sobre el sustrato. Por las características para producir plantines que puede tener un sustrato, ¿no? Tal cual. Además también se pueden llegar a hacer desarrollo, la producción de una planta en todo su ciclo, como en la horticultura hoy en día se está utilizando mucho el tema de cultivo sin suelo. Y el cultivo sin suelo está la parte que sería hidroponía, donde solamente está en el agua con su solución nutritiva, pero por otro lado sería el cultivo en sustrato. Y acá es donde están empezando a tomar un poco de auge las bolsas de cultivo, y esas bolsas están rellenas con sustratos. Lo importante es que cada sistema de cultivo, en donde acá encierra lo que es la planta, el invernáculo, cómo riego, cómo fertilizo y todo lo que complementa ese sistema, el sustrato forma parte. Y es tan importante como todo, entonces hay que tenerlo en cuenta porque requiere propiedades particulares según dónde va a estar este sustrato, si va a estar en un recipiente grande, chico, cómo lo voy a regar. Entonces hay que tener en cuenta eso, no es voy, hago esta mezclita, pongo acá y listo. La especie a cultivar probablemente también por el tipo de raíz. Claro, que tiene, entonces ¿no? hay que tener en cuenta todos estos detalles, por eso ahora como que la gente está empezando a tener más interés y se está dando cuenta de que el sustrato no es el secundario, sino que ahora también forma parte como insumo primordial dentro del cultivo. ¿En qué estado estamos en la investigación de los diferentes tipos de elementos que nos pueden servir como sustrato? Nosotros hace ya muchos años que venimos en el tema y siempre la línea de buscar diferentes tipos de componentes siempre está, porque siempre surgen componentes diferentes. Si bien el más famoso es la turba de Fagnum, la perlita, la vermiculita, que siempre están presentes, ya uno empieza a buscar materiales locales con menos costo y existen muchos materiales que por ahí ni uno se da cuenta de que está ahí cerca y que se puede utilizar como sustrato. Por supuesto, previamente tiene que haber un análisis, un chequeo de las propiedades como para ver, bueno, ¿puedo usar en la mezcla? ¿Puedo utilizarlo como sustrato o no? Ahora está muy en auge el tema de los compost. Entonces, es un componente del sustrato, pero también hay que chequear a ver si puedo utilizar hasta qué porcentaje me conviene hacer en la mezcla para poder tener mi sustrato
que sea adecuado al sistema de cultivo que tengo. Los diversos sustratos deben permitir a una planta desarrollar su sistema radicular y servir, sobre todo, para encontrar los nutrientes necesarios para su vida. No hay sustratos buenos o malos, sino que debemos pensar un uso adecuado de los mismos. Conocer la variedad de sustratos utilizables y sus características es un buen punto de partida. Sí, es un muestrario que, bueno, se da como ejemplo. Hay muchísimos más materiales, muchísimas más formas de tamaños, de estructura, de fibra, pero básicamente son materiales orgánicos y materiales minerales. Los orgánicos, por ejemplo, tenemos como turba de sphagnum, compost de corteza de pino, algunos, bueno, fibra de coco, y algunos son mezclas entre orgánicos y minerales, como por ejemplo el sustrato comercial de siembra, sustratos comerciales para macetar, y minerales generalmente se combinan, como por ejemplo, bueno, lo que lo deben conocer, lo deben haber visto muchas veces, es perlita agrícola. Es un material que es como una roca y con un método, digamos, de calcinación se expande, por eso queda así tan livianita, porque tiene agua en el interior, entonces de alguna manera esas burbujitas, digamos, una vez que se expande quedan como ocluidas en el material, por eso es tan liviana. Exactamente, cuando uno agarra parecen piedra, pero es livianito, es como, sí. Después tenemos ceniza volcánica, que es un material que, bueno, acá en Misiones, digamos, no está este material, es más bien de la zona patagónica. De alguna manera siempre lo presentamos porque es un ejemplo de un material que se puede usar a nivel local, reemplaza, en el caso reemplaza la perlita porque se puede utilizar de la misma manera, es un material aireador, aliviana las mezclas. No tiene, digamos, un intercambio químico, pero, digamos, funciona más a nivel físico. Y bueno, fue la consecuencia de la erupción del volcán Puyehue en el año 2011 y quedó este material disperso por muchos lugares. De alguna manera se puede aprovechar, porque de hecho quedaron reservorios de este material que tuvieron que sacar mismo de la ciudad, ¿no? Y se puede aprovechar localmente, es muy beneficioso su uso. Otro de los minerales es vermiculita expandida, también es un material como una mica, que con un proceso también calórico se expande. Esto retiene bastante la humedad, no es tan inerte como la perlita, tiene un poco más de reacción química y sirve también para cuando uno siembra, ponerlo sobre las bandejas para evitar que se sequen demasiado la superficie y mantener humedad a la semilla. Y después, bueno, zeolita también es otra roca que tiene particularidades y la estamos evaluando también. El conocimiento de las propiedades físicas de los sustratos es básica para poder mejorar el manejo del suministro de agua y nutrientes a los cultivos, optimizando sus condiciones de crecimiento. La investigación hace su aporte. Hablaste de componentes locales. Bueno, uno de los capacitadores viene del Instituto de Floricultura. Supongo que en floricultura se utiliza muchísimo el sustrato, ¿no? Sí. De Buenos Aires, pero hacemos investigación localmente acá en la provincia de Misiones, aquí en el INTA de Cerro Azul. Más o menos contame qué... Y bueno, también la idea es empezar justamente con esto de los compost, empezar a encontrar los residuos que hay en la zona. Sabemos que hay mucho residuo de lo que es la industria del té, de la yerba, de la forestación. Hay diversos residuos que pueden ser compostados y también empleados como componentes, pero también hay que evaluarlos, hay que chequear, hay que ver qué porcentaje podemos utilizar. Y bueno, después van surgiendo diferentes componentes y después también hay diferentes sistemas que se usan. Acá en Misiones está un sistema convencional que puede ser con riego para aspersión y las bandejas apoyadas que se usan mucho en tabaco. También en su momento el sistema flotante, también ahora está el tema de las bolsas. Hay muchos sistemas que hay que buscar cuál es el sustrato que se adapta a cada uno, cuáles son los componentes que tenemos localmente para formular y también, ¿por qué no?, qué sustratos comerciales hay que llegan hasta la provincia o intentar de que llegue y hacer la gestión para ver qué conviene, compro, formulo, qué componentes tengo, así que tenemos mucho para investigar y evaluar. Los distintos tipos de sustratos son los encargados de facilitar a la planta su nutrición, no solo por lo que contiene, sino porque también
son el medio a través del cual la planta absorbe agua. ¿Hay alguna recomendación en cuanto a uso en determinados cultivos o no? ¿O en combinación? ¿O cómo depende, ¿cómo se los utiliza? Claro, depende del sistema que uno tenga implementado. Por ejemplo, qué vaya a cultivar o cómo vaya a hacer el riego, en qué recipientes uno va a hacer el ciclo de cultivo. Se puede recomendar uno u otro o se puede adaptar, digamos, uno u otro. Depende de las características de cada uno. Eso hay que evaluarlo. Es decir, que todos estos, esta variedad de sustratos nos servirían en principio para los cultivos que podemos hacer. Sí, porque con sistema. Las funciones del sustrato se tienen que cumplir. Sea el material que sea, uno lo puede ajustar, digamos, manejar. Si uno puede regar más o regar menos en función de que si el sustrato retiene más o retiene menos. Uno puede hacer un manejo, utilizar cualquier sustrato y balancear lo que necesita la planta, digamos. Operativo de registración RENAF, Registro Nacional de Agricultura Familiar, y RENSPA, Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. Miércoles 10 de julio, de 8 a 13 horas, en la Municipalidad de San Ignacio. Llevar DNI del grupo familiar y datos del lote agrícola. Ponemos manos a la obra y hacemos pruebas que nos permiten conocer más acerca de los sustratos. Será tras la pausa de Más Producción. Enseguida regresamos. Segunda etapa del recorrido de hoy. Seguimos en la capacitación que entregó el INTA en Cerro Azul. Los sustratos elaborados y analizados de manera práctica permiten tener mejores decisiones sobre su uso.